Buenas tardes a todos y a todos los aquí presentes. Es un verdadero honor estar frente a ustedes en este momento mientras nos embarcamos en este viaje intelectual dentro de los estudios doctorales en temas fiscales. Aprecio sinceramente su presencia aquí de unirse a este coloquio. Me presento ante ustedes, mi nombre es Maribel Acevedo Virgen. Al sumergirnos en las complejidades de los estudios fiscales, sus perspectivas y conocimientos diversos prometen enriquecer nuestras discusiones y contribuir a la profundidad de nuestro entendimiento. Esta reunión es un testimonio del compromiso colectivo para avanzar en el conocimiento en este campo. Que este tema sea una exploración compartida de ideas, perspectivas y descubrimientos. Comencemos este coloquio con entusiasmo, mentes abiertas y una dedicación compartida a la búsqueda de este conocimiento. Muchas gracias. Si me lo permiten, me gustaría presentarles a usted una breve semblanza sobre el fenómeno estudiado. A raíz de la instauración del programa Bracero en Estados Unidos en 1942, inicialmente se le denominaba Programa del Trabajo Agrícola Mexicano. Canadá se inspiró en esta iniciativa dando paso a negociaciones con las autoridades mexicanas que culminaron en la formalización del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, conocido también como el PETAD, alrededor de 1974, estableciéndose a través de un memorándum de entendimiento. En sus inicios este programa contaba con 300 trabajadores y a la fecha ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando una cifra aproximada de más de 25,000 mexicanos reclutados. México se encarga de seleccionar y preparar a los trabajadores, asegurándose de cumplir con los estándares exigidos por Canadá a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el área de movilidad. Por otro lado, en Canadá, la embajada y los consulados mexicanos asumen la responsabilidad de abordar las necesidades y los problemas que puedan surgir en ese país receptor. Este programa bilateral no solo ha sido fundamental para satisfacer las demandas estacionales de mano de obra en este sector agrícola canadiense, sino que también ha fortalecido las relaciones entre ambos países al facilitar una migración laboral regulada y beneficiosa para ambas naciones. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, doctorante en Estudios Fiscales con orientación en la gestión e intermediación. Me permito presentar el tema Estudio de la tributación e implicaciones debido a la omisión del tratado en las declaraciones de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá. Director de tesis, el doctor Antonio Daza Mercado. En la presente diapositiva me permito presentar a ustedes el contenido del coloquio. A manera de introducción se centra en dos estudios exhaustivos que es relacionados con el Tratado Fiscal entre México y Canadá y las implicaciones que conlleva la omisión de este. De los objetivos, el primero es explorar las disposiciones clave del tratado relacionadas con este sector y asimismo analizar las implicaciones económicas y financieras, evaluar los beneficios y desafíos que enfrentan y emitir recomendaciones sustentadas en la ley. Asimismo, la responsabilidad ética y profesional que debe llevar los gobiernos. La metodología aplicada es este tipo de investigación es exploratorio con enfoque mixto, empírico-analítico. En este se utilizaron las fuentes primarias y secundarias para examinar la legislación. En cuanto al enfoque cualitativo, se pretende describir el fenómeno y en cuanto al cualitativo, con el fin de determinar una estimación de la afectación económica y financiera del fenómeno estudiado y así como soportado con cuestionarios realizados a este mismo sector. Y por último, destacar la aplicación de las normas APA séptima edición para garantizar la integridad académica y la adecuada referencia de las adecuadas referencias fuentes consultadas. Los resultados esperados, bueno, esperamos proporcionar una visión completa de los avances hasta ahorita llevados a cabo en cuanto a las disposiciones fiscales que afectan a trabajadores mexicanos
y identificando también los beneficios y los posibles desafíos que están enfrentando, como serían la discriminación y los abusos tributarios en cuanto a la violación de los derechos fundamentales, y obviamente validar las hipótesis planteadas. Como conclusión, al concluir este coloquio, se cerrará con un resumen de los hallazgos claves, proporcionando algunos ejemplos y asimismo recomendaciones de acuerdo a los resultados encontrados hasta hoy, con el fin de que se mejore la situación que están afectando a trabajadores. La comprensión del conocimiento de las implicaciones son esenciales para abogados, contadores y profesionales en la materia, ¿no? Y asimismo, pues algunas universidades o incluso colegios. A continuación me permito presentar a ustedes el marco referencial que soporta esta investigación. Y aquí me gustaría hacer un pequeño y breve paréntesis en el cual me gustaría compartir a la trayectoria de este gran personaje que me ha impactado y que me ha inspirado en este tema de investigación, que es la teoría de la justicia social de John Rawls. Este es un influyente filósofo político nacido en Baltimore en 1921. Forjó su compromiso con la justicia y la equidad desde su experiencia personal en una ciudad marcada por la segregación racial, publicando una teoría de la justicia en 1971. Rawls dejó un impacto duradero al proponer la justicia como equidad, buscando condiciones justas para todos, especialmente para los menos privilegiados. Su enfoque en la igualdad de oportunidades y de la protección de los derechos básicos ha sido elogiado, aunque también ha enfrentado críticas por su abstractismo. Su legado sigue siendo objeto de debate y de análisis en la actualidad. John Rawls también me ha sido una fuente de inspiración. Su compromiso con la justicia y la equidad que forjó en una ciudad segregada racialmente donde creció y se vio profundamente influenciado por su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde entro para compartirles hablando de la Segunda Guerra Mundial. En esa época hay una historia de dos jovencitos que sobrevivieron a raíz de haber sido reclutados para recibir a los judíos que iban con engaños a meterlos a bañar, pero que todo el mundo sabía que era para quemarlos vivos, menos los que iban a entrar a esos hornos. La recomendación de otros para estos jóvenes decían: no debes de reflejar ningún gesto de lástima o compasión, porque tan pronto lo manifiesten y lo detecten, los desaparecerán. Obvio porque podían ayudarnos a escapar muy probablemente. Uno de ellos, al ver las madres con los niños en brazos que nada los podía separar, se le salieron las lágrimas. Su amigo angustiado le dice: no lo hagas, que soportes, y volteó y le dijo: he renegado en este momento de la existencia de Dios y le he preguntado: ¿por qué permites esto si tienes el poder de salvarlo? Dime, ¿qué puedo hacer yo? Continuó: en mi mente he recibido la respuesta. Su amigo le preguntó: ¿qué respuesta? Dice: he recibido la respuesta de que métete con ellos a la fila, y lo hizo. Este jovencito que sobrevivió es un sacerdote de claustro que está en Toledo, España. Esto se lo compartió a Kiko Argüello. Me impactó, no lo entendí honestamente hasta que ahora con esta investigación me he enfilado a la lista de vivir en carne propia las injusticias que los trabajadores agrícolas viven aquí en Canadá, porque a raíz de defender los derechos de este sector me han llevado a dos juicios en los que me acusan de hacer declaraciones falsas. He tenido que entrar al desierto profesional también, donde nadie se ha querido involucrar en esto. Aún no me he dado el tiempo de dilucidar la verdad oculta en todo esto. Ahora entiendo a ese joven que sin pensarlo entró al holocausto. Gracias. Bueno, continuamos referente a lo que es el marco legal y histórico, pues las bases legales y normativas que rigen los sistemas tributarios y la creación de los convenios en los gobiernos y la evolución de estos. El marco conceptual para compartir este conocimiento es la importancia de la aplicación del tratado tributario.
Bueno, antes de entrar al proceso ya de detalle, me permito brevemente presentarles a ustedes la planificación metodológica que se llevó a cabo de este protocolo. En sí son en 3 pasos, que es la identificación del problema, que es la no consideración del tratado en la tributación o en las declaraciones de los trabajadores, la formulación de las hipótesis que podrían ser el desconocimiento, podría ser por desconocimiento del tratado, la costumbre, discriminación, actos de corrupción, abandono de las autoridades al no ser vigilados e incluso de los mismos profesionales, porque son casi 5 décadas y esta situación continúa llevándose a cabo. El quinto pues es la sistematización del problema, que consiste en la contextualización, la identificación de las brechas, la definición en los términos clave, la formulación de preguntas y la relevancia práctica y social. En esta gráfica me permito presentar el marco metodológico de la investigación. Este diseño está basado en el planteamiento del problema, pregunta de investigación, la justificación, los objetivos, las hipótesis de la investigación, la población y muestra, el tipo y enfoque de la investigación y la operacionalización de las variables. En esta gráfica, a continuación, me permito explicar el procedimiento detallado de cómo se llevó a cabo la investigación, desde la aplicación de instrumentos hasta el análisis de datos. El problema entonces es la omisión del tratado en la tributación y sus implicaciones. La omisión de tratados en la tributación global puede causar confusión, particularmente en la doble tributación. Pero no solo eso, si bien es cierto que el objetivo de los tratados tributarios es la eliminación de la doble imposición, también se abordan aspectos que ayudan a los contribuyentes que están relacionados con actos de discriminación y resolución de controversias, como los hallazgos encontrados en este caso. Aunque Canadá es un miembro de la OCDE y acepta en teoría las recomendaciones de la organización, en la práctica hasta este momento no se visualiza que aplique el convenio a ciertos sectores como los trabajadores migrantes mexicanos del sector primario. Esta investigación doctoral explora esos desafíos y las implicaciones que lleva a cabo la no aplicación de este tratado en el contexto global. ¿Qué clase de implicaciones? Pues principalmente la pérdida de beneficios fiscales que el gobierno otorga a los considerados residentes para efectos fiscales, las retenciones excesivas e improcedentes al considerarlos no, al no considerarlos residentes, la discriminación, la violación a los derechos fundamentales y la omisión del tratado fiscal también va en contra del principio de pacta sunt servanda, que establece la obligatoriedad de los tratados y su cumplimiento de buena fe en el ámbito internacional. En la siguiente diapositiva hacemos un análisis de la información recolectada. En este caso se vincula con la pregunta de investigación: ¿cómo tributan los trabajadores en Canadá? De acuerdo al análisis de 600 avisos de evaluación que la Agencia de Ingresos canadiense emite al contribuyente, en el que describe cómo recibió la declaración del contribuyente hecha por un preparador de impuestos, en esta el gobierno determina saldo a favor o impuesto a pagar. Los resultados evidentemente se ven en este extracto que se tomó real de uno de ellos. En este mismo menciona que fue presentado como no residente. En la línea 167 está mencionando, describiendo, que el ingreso que está declarando es un ingreso mundial por $22,000. Aquí pues hay una evidencia de que el gobierno en ciertos aspectos los considera residentes y en otros aspectos pues no los consideran residentes, y eso es una contradicción de acuerdo al tratado bilateral
en el que menciona que las remuneraciones obtenidas por un residente en un estado contratante solo pueden someterse a imposición en el estado contratante siempre y cuando no excedan de los $16,000. Entonces, esa es la pregunta. La justificación de esta investigación se basa precisamente en la ausencia de la ratificación del tratado, que se fundamenta en la ausencia de precisiones en su implementación y la ausencia completamente de su aplicación. Y asimismo los retos éticos surgen al lidiar con contradicciones normativas, y la aplicación de la justicia social busca establecer equidad en un entorno marcado por disparidades notables. Adoptar este enfoque pues, nos ayudará a facilitar el abordaje de las problemáticas subyacentes y promoverá una búsqueda de soluciones más inclusivas y no exclusivas, y que estén altamente que sean inclusivas y éticamente robustas, sobre todo para la aplicación de las leyes a sectores vulnerables como es este caso. Dentro de los objetivos más fundamentales en este estudio es pues, estudiar las leyes y reglamentos fiscales y determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias bajo el tratado bilateral, y asimismo identificar plenamente las implicaciones que conlleva esta omisión en cuestiones negativas, pues los beneficios y los créditos fiscales que no recibe. Asimismo, identificar unos puntos que considero relevantes aquí. En este tema, como ejemplo que hemos tomado, que es el mismo del que presentamos en la gráfica anterior, nos está diciendo que este trabajador recibió $22,000, y una de las preguntas aquí que podemos contestar brevemente es que el gobierno o el empleador le hizo una retención de $2,425. La pregunta es, ¿debió haberle retenido? No, no debió haberle retenido esos 2,425. En cuanto al sobrepago, pues bueno, no es significativo en la contribución que pagó en exceso, pero que después se la está devolviendo el gobierno. En este sentido, es importante resaltar que esta deducción que se les hacen a todos en proporciones que no tienen ningún fundamento, el trabajador está siendo afectado porque no le debieron haber deducido nada de impuestos, y el tema es que el trabajador, en este caso, cuando presenta su declaración anual, hay un notable número de contribuyentes o de trabajadores que ya no regresan a Canadá por alguna situación, y ese cheque en México no se puede cobrar. Ese cheque queda aquí en Canadá, y incluso si las cuentas bancarias las dejan abiertas con un poco de saldo, los cheques, eh, conforme la autoridad tarda algunas veces o muy repetidas veces en emitir el cheque, la cuenta ya queda cancelada por falta de fondos. A continuación me permito presentar el punto de investigación sobre la primera hipótesis. En cualquier análisis fiscal para un contribuyente, la definición de la residencia fiscal es crucial, especialmente en el ámbito de la tributación global. El sujeto pasivo debe adherirse a las leyes tributarias del país donde genera los ingresos, y en este contexto aplicar el tratado vigente entre ambos países. Los comentarios de la OCDE sobre el artículo 4 sobre la residencia destaca su función principal para determinar el alcance del convenio en caso de conflicto de doble residencia. El principio de la renta mundial se rige en México por el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, que establece el tema de la residencia en el país. Es esencial precisar si un sujeto es considerado residente o no residente para calcular el impuesto sobre la renta, la totalidad de los ingresos, independientemente de su fuente de origen.
En contraste, la posición y criterios del Gobierno de Canadá para determinar la residencia fiscal y el impuesto sobre la renta a pagar indican que un residente durante el año fiscal paga impuestos sobre los ingresos mundiales, mientras que un no residente solo tributa pues declara por los ingresos dentro de Canadá. Sin embargo, es importante señalar que en Canadá el término de residente no está definido en la ley, sino que más bien se tiene que remitir a el significado para determinar el significado a los tribunales. Es el caso de Thompson en Minister of National Revenue. Es interesante ver aquí que entonces para poder exigir o someter a una tributación a un contribuyente, primero se tendría que hacer un análisis exhausto de si la persona es considerada residente o no para efectos fiscales en el país contratante. En cuanto a la definición de la población, se están considerando el grupo de los trabajadores como contribuyentes a Canadá, que es mexicanos que van a Canadá, y las características demográficas y económicas se definen como el ingreso que perciben ellos en Canadá y que al mismo tiempo se consideran también las pruebas documentales de acuerdo a las políticas fiscales de Canadá. Se están considerando las evaluaciones que emite el gobierno de Canadá a estos contribuyentes una vez que reciben la declaración ya presentada por la persona o el preparador de impuestos que ellos eligieron. Y para que la selección de esta muestra sea más rigurosa en cuanto a la representación de esta población, estamos utilizando como métodos de muestreo aleatorio, pues, para garantizar la validez y la generalización de los resultados. En este caso, bueno, son los tratados internacionales como un universo global, y la muestra pues son los trabajadores migrantes, y en cuanto al tiempo es por un periodo de 10 años. Estos 10 años que se están considerando, también se está tomando en cuenta que no hay variantes en cuanto a las legislaciones, excepto que van aumentando las tasas tributarias, y esas son las únicas variables que estamos presentando. En esta siguiente gráfica me permito presentar a ustedes el tipo de investigación y su enfoque. De acuerdo al alcance de esta investigación, es de tipo exploratorio y normalmente se estudia en temas de campos muy poco estudiados. Los estudios exploratorios mixtos también se dividen en dos categorías, que son las convergentes y las secuenciales. En los primeros se recopilaron datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente, permitiendo una comprensión holística desde su inicio. En cuanto a los secuenciales, el cambio se realiza en una fase inicial seguida por otra, complementando y validando la información obtenida. Esto es con el fin de brindar un enfoque o dar luz a este tipo de investigaciones, que se rebustezcan y se presenten los hallazgos como pruebas testimoniales, se puede decir, para soportar este tipo de investigación. También en este tipo de enfoques exploratorios, el diseño de la investigación experimental juega un papel muy importante, el cual en este estudio específicamente se hizo y con el fin de modificar durante la investigación las condiciones del objeto de estudio del fenómeno a estudiar, y ver la propuesta de generación de una teoría al final de esta presentación, que ya les estaré hablando al final de esta atrevido sueño, ¿no?, de generar una teoría. Creo que pudiera haber causales importantes para generarla. En esta gráfica finalmente culminamos con el tema de la operacionalización de las variables. En esta, pues bueno, cuáles son las variables dependientes, cuáles son las independientes. Aquí se señalan la interviniente y sus definiciones, pero en caso concreto
hablar de operacionalización de variables es como convertir ideas abstractas en algo que podemos medir. Un ejemplo es como si quisiéramos estudiar qué es la felicidad o el amor. Son temas abstractos en los cuales pues vamos a necesitar una operacionalización que implica definir cómo la medimos, si son con encuestas o con escala de indicadores específicos ya previamente estudiados y compararlos con los que estamos estudiando. En fin, este proceso da forma a nuestra investigación creando un puente entre teoría y práctica para obtener resultados, claridad y consistencia y poder hacer una aportación al conocimiento bien sustentable, ¿no? Gracias por estar aquí y hasta aquí termino el tema de lo que es el tema del marco metodológico, cómo se está llevando a cabo esta investigación, que bueno, todavía hay temas por concluir. Muchas gracias. En esta gráfica presentamos las conclusiones que compartiremos y que representan la destilación de este conocimiento, ofreciendo algunas percepciones profundas sobre el impacto de las políticas fiscales en Canadá en un contexto global bilateral y asimismo las recomendaciones. Acompañando estas conclusiones se encuentran las recomendaciones como faros orientadores que iluminen el camino hacia prácticas más efectivas y equitativas. Las sugerencias no solo reflejan nuestras observaciones, sino que también apuntan hacia posibles mejoras y acciones que pudieran enriquecer la arena de la tributación global. En los análisis encontrados, en el análisis de los parámetros tributarios de las declaraciones de trabajadores migrantes en Canadá, no se identificaron diferencias comparativas significativas en cuanto a las tasas impositivas del ingreso. Sin embargo, se observaron divergencias en la determinación de la residencia para efectos fiscales y los factores secundarios que son las repercusiones, ¿no? Las implicaciones que conlleva esta omisión. En cuanto a la relación de los enfoques gráficos que se llevaron a cabo, fue una comparación de lo que ya está declarado y determinado o evaluado por el gobierno contra las diferencias encontradas por nuestras investigaciones. Los posibles efectos también económicos y sociales podrían repercutir en ambas economías, ya que la falta de equidad en los sistemas tributarios es un factor que incluso lo excluyen en la tributación electrónica y que se podrían exigir cambios y nuevas negociaciones para compensar a estos trabajadores. ¿A qué me refiero? A que este sector están excluidos en el sistema tributario y esto es un poco discriminatorio, puesto que los trabajadores vienen y trabajan con todas las obligaciones como cualquier otro residente aquí en Canadá. Y pues en conclusión, la primera hipótesis sobre esta omisión se respalda con las evidencias suficientes para demostrar que el tratado es omitido en base a 500 casos documentados. Incluso hay una evidencia en una solicitud de un inicio de procedimiento amistoso, que es un instrumento que está soportado debidamente por el tratado, y se comparó con las 600 declaraciones que estas cumplían ya con los estándares legales a que se refieren, a que ya fueron evaluadas por el gobierno, entonces no hay ningún cambio en ellos. Sin embargo, estos contribuyentes están ahorita, en este momento, enfrentando situaciones fuertes económicamente y su servidora. Ahora, las recomendaciones, pues ahorita es proponer que se generen las reglas de operación, las cuales se carecen hasta ahorita a través de la página de Transparencia de México. No hemos obtenido ninguna respuesta respecto a que existan las reglas de operación. Siempre se menciona el memorándum de entendimiento. La derrama económica de este sector pues es muy atractivo para ambos países. Considero que se deben de valorar y de respetar los beneficios fiscales contemplados en la misma legislación del gobierno de Canadá,
y sobre todo que hay fundamentos constitutivos en los que se prohíbe la discriminación, sin embargo se está llevando a cabo. Y finalmente, pues una vez que se concluya en este tema, pues generar un manual de tributación para este sector que sea más pragmático. Como lo mencioné anteriormente, tengo un plan en futuro una vez que pueda concluir este doctorado, es la generación de una teoría sobre la omisión de los tratados a sectores vulnerables, una estrategia a favor del gobierno. En este sentido, es uno de los proyectos quizás muy ambiciosos porque sé la complejidad que tiene, y me permito brevemente compartir con ustedes sobre algunos puntos, nada más como una probadita, porque esto pues es un proyecto muy largo, ya me estoy adentrando a este tema. Y bueno, sobre la revisión de la literatura exhaustiva que estoy haciendo, ya encontré dos teorías más o menos parecidas al tema que estoy queriendo proponer, y que uno de ellos un poco se asemeja, pero que todavía está en proyecto. Y el perjuicio a los sectores vulnerables es la justificación. Y bueno, el desarrollo de la teoría pues conlleva mucha información, y por lo tanto nada más aquí les doy una probadita. Muchas gracias. El compromiso social es una responsabilidad que todos tenemos como seres humanos. Es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La justicia social es un ideal que busca garantizar que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades independientemente de su origen, género, raza o religión. La Biblia nos exhorta a velar por la justicia, especialmente por los más necesitados y vulnerables. Sigamos entonces comprometidos con la justicia social y trabajemos juntos para hacer de este mundo un lugar mejor. Les comparto una cita bíblica en Proverbios 31, 8, 9, nos dice: abre tu boca en favor del mudo por el derecho de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Muchas gracias.